Tema con la ministra de Justicia, Patricia Pérez. Ministra, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Ministra, después de lo que pasó hoy, ¿están más o menos confiados de que pueden estar los 25 votos que se necesitan en el Senado para ratificar a la jueza Chevesic? Como lo señalé en la mañana, la exposición de hoy fue una exposición muy positiva, en un clima de respeto, en un clima muy positivo en el sentido que se hicieron una gran cantidad de consultas. La ministra respondió todas y cada una de las consultas con muchos antecedentes. Se le consultó tanto sobre su trayectoria en el Poder Judicial, aspectos de gestión, y está a cargo de la Corte de Apelaciones, que tiene más carga de trabajo en todo el país. Como sabemos, la ministra que ha tenido las mejores calificaciones, no solamente en la Corte de Apelaciones de Santiago, sino de todo el país, con un 6,9 de nota. Además, la ministra que encabezó la quina presentada por el Poder Judicial. Además, la ministra postula, ¿no es cierto?, para integrarse al máximo tribunal, el cual solamente hay 3 mujeres de un total de 21 miembros. Por lo tanto, fue una evaluación y una exposición muy positiva, muy contundente y muy clara. ¿Sí? Directamente respecto de la concertación, ¿usted cree que sus reparos tienen que ver realmente en lo más importante, en lo esencial, con el tema de derechos humanos, o directamente la objeción que hay de fondo es porque ella tomó importantes resoluciones en el caso Mobgate y enjuició importantes personeros de la concertación? Lo que yo aprecié en la comisión fue un clima, como señalo, de mucho respeto, de mucha acuciosidad, tanto en las preguntas como en la respuesta. Por lo tanto, yo no quiero entrar en ningún tipo de especulación y yo estoy confiada que el Senado y cada uno de los senadores va a hacer un análisis en conformidad a los méritos, a las calificaciones y también la exposición que hoy día, muy completa, que hizo hoy día la ministra en su exposición. Ministra, al momento de tomar la decisión el gobierno de proponer el nombre de la jueza Chevesic, ¿se tomó en consideración entre los antecedentes el hecho de que ella, por ejemplo, hubiera querido aplicar el tema de la irreprochable conducta anterior a Manuel Contreras? ¿Fue uno de los temas que se analizó dentro del gobierno? ¿Se tenía esa información? El gobierno siempre ha planteado un respeto irrestricto a la independencia judicial, el cual tiene una vertiente interna, es decir, dentro del Poder Judicial, y externa en relación a todos los poderes del Estado. Lo que hay es una evaluación, una trayectoria de 27 años en el Poder Judicial, haber obtenido las más altas calificaciones entre sus pares, en ser un referente a nivel de sus pares, como muy bien lo ha expresado además la Asociación Nacional de Magistrados, y por lo tanto hay una visión de que es una mujer, una magistrada que cumple con todos y cada uno de los requisitos para integrarse al máximo tribunal, y así también lo entendió la misma Corte Suprema al ponerla a encabezar la quina presentada en su oportunidad. Ministra, pero en concreto, ¿tenían ustedes conocimiento, tenían entre los antecedentes, más allá de si lo evaluaron o no, tenían el antecedente de que ella había estado por aplicar la irreprochable conducta anterior a Manuel Contreras? No corresponde, Mónica, ni en este ni en otro caso, del punto de vista del respeto que debe existir entre los poderes del Estado, hacer un análisis de casos particulares. Lo que corresponde es evaluar una trayectoria, evaluar si existen las calificaciones apropiadas, y por tanto no corresponde hacer un análisis particular o pormenorizado de las decisiones específicas que en casos concretos adoptan los jueces. Yo quiero señalar algo que es muy importante y que a veces olvidamos en nuestro quehacer, y no vale, es necesario destacarlo, que es lo siguiente: los jueces están llamados a resolver controversias y tienen que hacerlo en base al mérito del proceso. Eso significa las pruebas que se aporten de acuerdo a los distintos sistemas probatorios, que nuestro sistema jurídico son dos: el sistema de la prueba legal o tasada o el sistema de la sana crítica. Los jueces están llamados a tomar esas decisiones en base a los antecedentes del proceso, y por lo tanto se tiene que enmarcar a los criterios legales y, por cierto, a las pruebas que se rindan ante ellos. Pero, ministra, ¿no importan para el gobierno los fallos que hayan emitido los jueces? Le pongo un ejemplo. Si un juez durante toda su trayectoria hubiera una y otra vez aplicado la ley de amnistía en casos de derechos humanos, ¿el gobierno igual consideraría que esa persona puede ser miembro de la Corte Suprema o no? Como señalo, lo importante y lo que el gobierno evalúa es una trayectoria, no es un caso particular en uno o en otro sentido, sino es una trayectoria, es una experiencia. En el caso de la ministra, ella tiene 27 años de trayectoria, y por lo demás yo quiero precisar que hoy día en la comisión ella fue consultada sobre este aspecto, y ella señaló que ella no ha aplicado nunca la amnistía, ni la prescripción en materia penal, ni la atenuante de media prescripción, y adicionalmente dejó a disposición de cada uno de los senadores un disco compacto con todos los fallos que ella ha adoptado en materia de derechos humanos.
Ya vamos a entrar al tema específico de la jueza Chevesic, pero la pregunta fue otra, ministro. No fue respecto de la jueza Chevesic, fue si para el gobierno, si un juez, no estamos hablando de la jueza Chevesic, en teórico, si un juez constantemente aplica o está por aplicar la ley de amnistía, ¿eso es un impedimento para que el gobierno lo postule? A ver, hay que tomar en consideración una situación fáctica. Desde el año 98 aproximadamente la ley de amnistía no está siendo aplicada por los tribunales de justicia. Por lo tanto, la pregunta que usted me hace es especulativa, ¿sí?, en el sentido de que no puedo ponerme en situaciones hipotéticas, porque la ley de amnistía no está siendo aplicada de facto por los tribunales de justicia. Eso se puede observar si uno revisa tanto las sentencias de las Cortes de Apelaciones como también las sentencias de la Corte Suprema. Por eso la pregunta, ministra, es por un tema de principios. Si finalmente se considera que hay un principio involucrado en el cual determinados fallos o determinada forma de actuar de los jueces pueden ser un impedimento para que lleguen a la Corte Suprema o no. Le estamos preguntando por un tema de principios del gobierno más que por un caso particular. Todos los poderes del Estado deben encuadrar su actuación a las normas de derecho internacional de los derechos humanos. Y eso es un principio general. Por cierto que ese es un principio general aplicable no solamente al Poder Judicial, sino también al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Y en este caso concreto, como señalo, la ministra ha sido muy clara y no solamente lo ha expresado, sino que ha dejado a disposición todos los fallos en los cuales se da cuenta que ella no ha, en su quehacer, y así ella lo expresó, infringido estos lineamientos porque no ha aplicado ni amnistía, ni media prescripción, ni prescripción en materia penal. Sí, escuchamos eso en su presentación frente a la comisión, pero específicamente respecto al caso de Manuel Contreras, lo que hizo la jueza no tiene nada que ver con la ley de amnistías. Ella lo que hizo fue decir, la jueza Chevesic, la verdad es que me parece que esta persona tiene una irreprochable conducta anterior porque no hay ninguna sentencia previa al análisis que estoy haciendo como jueza. Esa fue su explicación también en la comisión. Quiero preguntarle a usted, dado que desde 1973 los hechos ocurren en el 74 por los cuales fue la sentencia o el fallo, la opinión de la magistrada, dado que desde 1973 Manuel Contreras era el director de la DINA, ¿se podía presumir irreprochable conducta anterior? Y se lo pregunto porque de hecho finalmente el fallo definitivo no le da la razón a Chevesic porque dice que se hizo cargo de la represión, desde que se hizo cargo de la represión, es decir, del 73, mostró una conducta reprochable y poco ética, como lo demuestra la existencia de numerosos procesos en su contra. Es decir, que finalmente a la justicia no le importó que no hubiera sentencia. Yo quiero preguntarle si usted cree que Manuel Contreras tenía irreprochable conducta anterior del 73 al 74. Como lo señaló la ministra al exponer en la comisión, lo que hay en este caso particular es la aplicación de un criterio jurídico que, dicho sea de paso, y en ese sentido quiero precisarlo, fue avalado por la Corte Suprema conociendo un recurso de casación en el fondo. Es decir, cuando el criterio jurídico es el siguiente: cuando una persona al momento de los hechos que se le imputan en forma previa a sus hechos no ha sido condenada por una sentencia ejecutoriada en forma objetiva, corresponde entregarle esa atenuante. Y por lo demás, yo quiero señalarle que si usted revisa los casos en materia penal, esto es así, no solamente en este caso, sino en muchísimos otros casos, y por lo demás ha sido el criterio avalado por muchos ministros que le ha correspondido desarrollar o llevar adelante causas de derechos humanos, como ha sido el ministro Solís. Pero adicionalmente en este caso puntual, conociendo un recurso de casación en el fondo, en esta misma causa que usted me consulta, la Corte Suprema también considera que concurre esta atenuante. Por lo tanto, lo que la ministra explica es que se trata de una atenuante de carácter objetivo y que el mayor disvalor o la consideración de estas otras circunstancias se tiene que considerar al momento como una reiteración de delitos y por lo tanto se tiene que considerar en la pena final. Pero esto, como señalo, se encuentra avalado no solo por lo que yo señalo, sino también por las mismas sentencias que la ministra puso a disposición de los integrantes de la comisión. Por lo tanto, ministra, ¿usted está de acuerdo con ese razonamiento? Como señalo, el máximo tribunal de nuestro país ya se ha emitido un pronunciamiento en esta materia, en el sentido de estimar esta circunstancia atenuante en base a este criterio jurídico que expresa que si no hay sentencias condenatorias previas, lo que corresponde es aplicar esta atenuante y luego considerar la situación de reiteración en la aplicación de la pena final. Esto no es un criterio que pueda sostener yo u otro abogado, esto es un criterio sostenido por nuestro máximo tribunal y también, como señalo, por ministros que han desarrollado y han liderado
considerado numerosas causas en materia de derechos humanos. Ministra, en otras ocasiones hemos visto otros colegas del gabinete decir que le encuentran razón o que no le encuentran razón a la Suprema, a nuestro máximo tribunal, en diferentes temas. Aquí hay una Corte de Apelaciones que dijo que no le parecía que tenía irreprochable conducta anterior Manuel Contreras y una Corte Suprema que dijo que sí le parecía que se aplicaba al principio. Queremos saber si usted está de acuerdo o no con la interpretación que hizo la Corte Suprema, porque en otros casos también han opinado colegas del gabinete. Como señalo, lo que corresponde es acatar las sentencias del Poder Judicial, en este caso existiendo un pronunciamiento final sobre la materia, por lo demás cuya fundamentación se puede apreciar. La misma sentencia que puso la ministra a disposición corresponde respetar ese fallo judicial. Eso es lo que le corresponde a los demás poderes del Estado, no solamente al Ejecutivo. También se ha cuestionado a la ministra Chebesic por aplicar la prescripción en los casos de compensaciones civiles, casos civiles, en casos de derechos humanos. En opinión del gobierno, ¿corresponde efectivamente pagar esas compensaciones en juicios civiles por parte del Estado a víctimas de derechos humanos, o considera el gobierno que en esos casos efectivamente rige la prescripción y por lo tanto esos pagos no corresponden? Yo quiero señalar esta materia que en enero del presente año la Corte Suprema emitió lo que se llama una unificación de jurisprudencia, es decir, existiendo distintas visiones sobre esta materia. Lo que hizo la Corte Suprema fue emitir un pronunciamiento final en el sentido, o una apreciación en el sentido de considerar que lo que establecen las convenciones internacionales es la imprescriptibilidad de la acción en materia penal, pero no en materia civil. Eso es lo que resolvió la Corte Suprema en esta materia, y por lo demás ese es el criterio que han ido sustentando algunos de los tribunales. Dado que existían distintas visiones, lo que se hizo por parte de la Corte Suprema es recoger el criterio de que la prescripción, ¿no es cierto?, que es el plazo que se tiene para presentar una acción, debe contarse del momento en que se entrega el informe RETIC, pero que el plazo que rige es el plazo que establece el Código Civil, que es de 4 años. Ministra, le quería preguntar por otro tema que ha causado bastante interés público en los últimos días y que ha sido la situación en que se encuentra Manuel Lagos, el promotor artístico que está en prisión, considerado como un peligro para la seguridad de la sociedad por habérsele encontrado una cantidad de marihuana en su posesión. En opinión del gobierno, ¿es Manuel Lagos un peligro para la seguridad de la sociedad? No corresponde al gobierno, y quiero ser muy clara en esto, pronunciarse sobre situaciones o causas que se estén tramitando por los tribunales de justicia, que pueden ser materias de recursos, que pueden ser acogidos o revertidos. Nosotros somos respetuosos de la independencia judicial, estimamos que los magistrados tienen que tomar todos los elementos probatorios antecedentes para emitir su resolución, y no corresponde que nosotros hagamos un pronunciamiento sobre esa situación, porque las decisiones de someter a privación de libertad o no a una persona le corresponden al Poder Judicial. Ministra, le quiero recordar que en innumerables ocasiones miembros del gabinete se han referido precisamente a fallos judiciales precisamente en esta materia, cuando personas han sido dejadas en libertad de manera provisional por los tribunales de justicia o por los jueces de garantía. En muchas ocasiones ministros e incluso el presidente de la República han opinado para criticar esas resoluciones. Por eso la pregunta, porque es algo que ha ocurrido en muchísimas ocasiones por parte de miembros de este gobierno. Usted me está preguntando si yo, como ministra de Justicia, considero que es un peligro para la seguridad de la sociedad, y le señalo que la decisión de apreciar esa circunstancia es una decisión que, en primer lugar, debe formular el Ministerio Público en uso de sus atribuciones, y en segundo lugar le corresponde decidir al Poder Judicial. No me corresponde a mí pronunciarme, en primer lugar porque carezco de los antecedentes, no es mi función, y en segundo lugar porque esta es una tarea del Poder Judicial, y en tercer lugar porque esas decisiones pueden ser revisadas por un tribunal superior, eventualmente modificadas, revertidas, reemplazadas, y por lo tanto cualquier cosa que uno pudiera manifestar en un sentido o en otro podría implicar, ¿no es cierto?, una especie de influencia o una especie de prejuzgamiento en relación a esa situación. Ministra, quiero llevarla a otro tema, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntárselo. Hoy un homosexual soltero, bueno, todos los homosexuales solteros, porque nadie se puede casar en este país si es homosexual, pero hoy un homosexual como persona soltera puede postular a adoptar un niño. Quiero saber si usted cree que hay que evaluarlo en igualdad de condiciones a un homosexual soltero que a un heterosexual soltero, o el homosexual cree usted que tiene menos puntos o puntos en contra para postular como un padre adoptivo. Los criterios que establece la ley
son muy claros y se orientan al interés superior de los niños. Es decir, toda persona que someta a un procedimiento de evaluación de adopción tiene que someterse a no solamente una entrevista psicológica o una entrevista social y ser evaluada en función de su idoneidad para estar a cargo de un niño, y es un proceso que es aplicable a todos por igual, sin ningún tipo de distinción. Por eso quiero saber si la condición sexual desde su perspectiva es solo por sí, la condición sexual, algo que usted consideraría como un antecedente en contra para dar en adopción a un niño. Como señalo, esta evaluación se hace por organismos técnicos especializados. No tengo yo conocimiento que se haya tomado esta consideración para efecto de excluir a una persona, pero sí es importante siempre considerar el análisis de aquellos elementos que vayan en interés superior de los niños. Es decir, toda persona sin distinción debe someterse a las evaluaciones independientemente de cualquier consideración, y obviamente va a ser evaluada positivamente no en función de una condición o de otra, sino que en función de su aptitud para hacerse cargo de un niño. Dado que el gobierno está en contra del matrimonio homosexual y que además sostienen algunos personeros, incluso del gobierno, que no es positivo que tampoco se dé el derecho a adoptar a una pareja homosexual, quiero entender si usted piensa que debiera prohibirse por ley que los homosexuales, si es que declaran su condición, pudieran optar a la adopción. ¿Estaría usted por prohibirlo por ley? Mire, nosotros como gobierno, y quiero detenerme brevemente en eso, hemos desarrollado una agenda en pro de la no discriminación muy potente, muy importante. Nosotros impulsamos la ley de no discriminación, un proyecto que había sido presentado bajo el gobierno del expresidente Lago, que no tuvo tramitación, y nosotros lo convertimos en ley. Adicionalmente a eso, estamos desarrollando una política de capacitación de los servicios públicos en esta materia, para que no existan discriminaciones por razones, puede ser de tipo de orientación sexual o identidad de género, u otras religiosas, u de otro tipo. Por lo tanto, establecer, ¿no es cierto?, distinciones a priori, ¿no es cierto?, en la ley es incompatible, obviamente, con lo que nosotros hemos propugnado a la luz de la ley antidiscriminación que nosotros hemos impulsado como gobierno, y en la cual estamos trabajando muy fuertemente en capacitación con los funcionarios públicos, en la sensibilización de la sociedad civil, incluso incorporando también agravantes cuando se cometan delitos motivados por estas consideraciones. Ministra Patricia Pérez, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros aquí en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.